Llevo el Evangelio y he visto a hermanos trabajar o buscar al Señor, asistir a las congregaciones, a veces ir a visitar a los enfermos, y después los he visto en la calle tomando, fumando, drogándose, andando con mujeres o con hombres que no deberían. También durante todo este tiempo que llevo en el Evangelio, he escuchado a muchos hermanos como Gigi Ávila, Leonard Ravenhill, y muchos hermanos de la antigüedad, Jonathan Edwards, hombres que Dios los usó de manera portentosa. Y ellos siempre estuvieron firmes. Y lo que más recomiendan ellos es orar hasta el cansancio. Orar, 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 orar. Sin embargo, el Evangelio no podemos predicarle a la gente la palabra evan y a otros la palabra helio. Sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Así que para que el evangelio sea completo no podemos predicarle a la gente nada más buenas o nada más nuevas. Deben de ser buenas nuevas. Yo no me comparo a estos siervos de Dios. Yo podría decir, como dijo Juan el Bautista, no soy digno de desatar la correa del calzado de estos hombres. Soy un ser muy pequeño al lado de ellos. Mi labor en el Señor, todo es muy pequeño en relación a lo que ellos hacen. Pero la palabra no es de ellos, la revelación no es de ellos, sino de Dios, y se la da quien quiere. Nuestros hermanos predicaron que deberíamos orar, 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 orar. Lo mismo que decía el hermano Pablo, orar sin cesar y no desmayar. Pero a través del tiempo que yo llevo en el Evangelio, he visto lo que en las matemáticas se llama un común denominador, es decir, varias fracciones están sujetas al mismo número. Y yo he visto que ese común denominador se ha dado en la vida de todos los cristianos que pecan o que han caído, incluyendo aquí a tu servidor. Hay un punto en el que se falla, y ese punto, cuando se falla, abre como una pequeña rendija para que el enemigo empiece a asomar su nariz o un ojo. Ese pequeño punto para nosotros es la gran oportunidad que Él espera para empezar a infiltrarse en nuestras vidas. Por mi parte, todos los cristianos que yo he visto a lo largo del camino, que han caído en pecado, que han vuelto atrás, que aflojan en el camino del Señor, que no quieren servir, que no se esfuerzan, que no luchan, que no pelean, todos, absolutamente todos sin excepción, es por el mismo motivo, y es el siguiente: porque han dejado de leer. Es así de sencillo, hermano. Toda la ruina de todos los cristianos que han pecado y que pecan es por el simple hecho de que dejan de leer las Escrituras. Cuando tú te casas, ves porque quieres tener una comunión con tu esposa, y dice la Biblia que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero
¿sabes por qué se vienen abajo los matrimonios? Porque el hombre utiliza a la mujer nada más como un objeto, no toma en cuenta sus sentimientos, no toma en cuenta sus necesidades, no toma en cuenta sus emociones, sus deseos. Para él, la casa es de él es el que da gasto, él es el que manda, él es el que dirige, él es el que da órdenes, él es el único que busca su propia satisfacción. Y el hogar termina por el adulterio, la traición, la mentira, los golpes. Lo mismo pasa con Dios. Dice la Biblia que el que se une a una mujer es una carne con él y que el que se une a Dios es un espíritu con él. Cuando tú te unes a Dios y te dedicas a orar sin cesar, a orar y no descansar y todo el tiempo orar, pero no lees, tu relación con Dios está rota, porque tú le hablas a Él, pero Él no te habla a ti, no lo dejas hablar, no escuchas su voz, y si no escuchas su voz, tú no dejas que dirija tu vida, no dejas que te advierta del peligro, no dejas que te muestre sus necesidades. Dice la Biblia que la palabra hecha carne es Cristo. Así que cuando tú no lees, no tienes comunión con Cristo. Ahora bien, Él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces la Escritura es el pan de vida. Si tú no comes, te debilitas. Y cuando viene el tentador te encuentra débil. Y no puedes pelear. No tienes con qué arma defenderte. Dice la Escritura que la única arma en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, el única arma que nos da para atacar, dice la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. Si tú no lees y estás lleno de oración, es cuestión de tiempo para que al dejar de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, empieces a escuchar la voz de Dios, del diablo, para que empieces a escuchar la voz del diablo a través de amigos, de otros cristianos con doctrinas diferentes. La televisión te empieza a hablar, las revistas te empiezan a hablar, el cine te empieza a hablar. ¿Sabes? Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y su voz está en las Escrituras. Cuando tú dejas de leer, dejas de escuchar las Escrituras. Y cuando dejas de escuchar las Escrituras, dejas de escuchar la voz del pastor. Y cuando dejas de escuchar la voz del pastor, tomas rumbo por otro lado. Una oveja, cuando no la guía el pastor, cuando no escucha la voz del pastor, se va por otro lado. Cuando dejamos de leer, estamos dejando de escuchar la voz del pastor. Y cuando dejamos de escuchar esa voz, empezamos a desviarnos. Empezamos a deslizarnos. Empezamos a dar un paso y luego otro. En lugar de caminar con Jesucristo a su lado, empezamos a dar pasitos, ya no hacia adelante, sino hacia los lados. Y empezamos a separarnos de Él. Y cuando viene la tentación, simple y sencillamente, no tenemos fuerzas para defendernos, para resistirla. Cuando Josué, y toda la gloria es para Dios, cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, lo primero que le dice Dios es, nunca se apartará de tu boca este libro. Y quiero que pongamos mucha atención a esta enseñanza. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Y escuchen, para que guardes y hagas lo que en él está escrito.
Ahí dice que hay que orar, entonces tengo que orar. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora nosotros vamos a añadirle, porque si no meditas en él, ni guardas y haces lo que en él está escrito, no podrás prosperar en el camino y las cosas no te saldrán bien. Josué seguramente era un hombre de mucha oración, pero Dios sabía que era necesario que ese libro que ya se había escrito, Josué lo meditara día y noche para poderle enseñar a otros y enseñarlos cómo se debe de caminar en el Señor. Además, Josué tuvo experiencias directas con Dios, pero las generaciones que venían no las iban a tener, así que para eso dejaba Dios su palabra como una guía, como un sostén, como un cayado, como una ancla, como una barca, como unas alas, como una fortaleza, como un refugio, como una defensa, como todo lo necesario para caminar en esta vida y poder llegar a la meta vencedores. Si nosotros nos dedicamos nada más a estar orando, y orar, y orar, y orar, y orar, y orar, ni siquiera sé si lo que le estoy pidiendo a Dios es de acuerdo a su voluntad. Ni siquiera sé si lo que estoy orando es correcto o no es correcto. Es más, ni siquiera sé orar. Y quiero aclarar algo y que quede bien claro. Yo apoyo totalmente la enseñanza de estos hermanos de que hay que orar hasta el cansancio. La apoyo, no puedo ir en contra porque es palabra de Dios. Pero no es la totalidad de la vida del cristiano. Y ellos, independientemente del hermano Pablo, y nuestros hermanos nos están dando la oración como la solución absoluta para todo. Pero quiero que pongas mucha atención a esto. El Señor le dice a Josué, para que obedezcas lo que está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Si tú, hermano, no oras, si no lees, no sabes lo que está escrito. Si no está escrito, no obedeces. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El simple hecho de dejar de leer las Escrituras ya es pecado. Nada bueno puede venir de dejar de leer las Escrituras. Yo te lo repito, no he conocido hasta este momento un cristiano que haya aflojado, que haya vuelto atrás o que haya caído en pecado y que no haya sido porque empezó a dejar de leer las Escrituras. Todavía oraban, todavía oran, todavía seguían orando, aún viviendo en pecado, pero ya no leían. La comunión estaba rota, porque la comunión forzosamente tiene que ser de dos. En la oración tú le hablas a Dios, tú te comunicas con Dios, tú te acercas a Dios, pero en la palabra Él te habla, Él se comunica contigo, Él se acerca a ti. Si no hay lectura de la palabra, no hay comunión y luchamos con nuestras propias fuerzas, porque Dios no puede premiar al que lo desobedece. Dice la Escritura, yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian. Cuando tú dejas de leer la palabra, lo estás despreciando. A los que me desprecian, los tengo en poco. Muchas veces vamos con el pastor, con el consejero, con el líder, con el siervo de Dios de tu templo. Hermano, no puedo dejar de pecar. Hermano, volví a caer.
Hermano, es que la tentación me vence. Y el pastor, el líder, el predicador, el siervo de buena intención te dice, hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que le dé fuerzas. Y están orando para que Dios te dé fuerzas. Pero la respuesta no llega. No llega. Y se levanta uno por unos días y vuelve a caer. Hermano, ya volví a caer. Hermano, vamos a ayunar para que Dios lo fortalezca. Y te vuelves a levantar por unos días y vuelves a caer. Porque la comunión con Dios está rota. El problema no es que no puedas dejar de pecar. El problema es que no te has restaurado tu comunión con Dios. Es eso, hermano. Nosotros creemos que la oración es todo, y no. Dios nos dejó la oración para comunicarnos con Él. Su Hijo oraba en abundancia. Los apóstoles oraban en abundancia. Pero la palabra ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. De hecho, lo primero que deberíamos de hacer al levantarnos, lo primeritito, saltando de la cama, es leer las Escrituras y decir: oye pues Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y fíjate lo que dice: y estas palabras las repetirás al levantarte. Antes de orar, debemos leer las Escrituras, por lo menos este pasaje. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y de ahí, vámonos a orar. Todo lo que sea posible. El apóstol Pedro decía: tenemos la palabra profética más segura. El apóstol Pablo se encargaba de que recibieran cartas y decía: la carta que les mandé a ustedes, que la lean en tal parte, y la de tal parte, léanla ustedes. Ellos sabían a la perfección, los apóstoles, que lectura y oración sin obediencia no hay comunión. Lectura sin oración no hay comunión. Oración sin lectura no hay comunión. Tienen que estar las dos cosas juntas, las dos cosas tienen que estar pegadas. Dice el apóstol Santiago: acérquense a Dios. ¿Cómo? Con oración. Y Él se acercará a ustedes. ¿Cómo? Con su palabra. Pero claro, esto lo vamos a explicar más adelante en otra ocasión, porque no es nada más de que Dios se va a acercar a mí. Vamos a explicarlo eso en otra ocasión, porque es mucho más profundo. Pero lo que hoy nos debe de quedar claro, y yo cometí ese error también muchas veces de decirle a la gente: hermano, ora, tienes que orar en abundancia. Pero Dios nos abre el entendimiento en determinado momento, porque dice: ya basta. Hay que enseñar el Evangelio completo. Y el Evangelio completo, o me refiero a esta enseñanza, tiene que ser leer y orar, orar y leer, leer y orar, orar y leer. Digamos que la palabra, las Sagradas Escrituras son pan y la oración es agua. Cuando tú lees la palabra, te estás saciando, te estás fortaleciendo. Es por eso que mucha gente, después de leer la Biblia, dice: no sé, me siento en paz, me siento tranquilo, como que siento fuerzas, como que siento ganas de pelear, porque la palabra lo está alimentando. Cuando no tenemos palabra, estamos débiles, espiritual y moralmente.
estamos débiles. Podemos seguir orando, pero estamos lejos de la fortaleza por haber rechazado oír la voz de Dios. Somos como el pueblo de Israel cuando le dijo al profeta: la palabra de Jehová que tú nos has hablado es buena, pero no la vamos a obedecer. Es lo mismo cuando nosotros dejamos de leer. Dice, y toda la gloria es para Dios, en el libro de Isaías, en el capítulo 51, me parece que es el versículo 15, dice: y ya te has olvidado de tu Hacedor. Ya te has olvidado de tu Hacedor. ¿Cuántas veces la Biblia se pasa ahí meses sin que se lea una sola vez, o semanas, o días? También hay gente que la lee diario, pero no pone ni la más mínima atención a lo que está leyendo. Esto es como cuando alguien nos está hablando y nos está diciendo, nos está dando consejos. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes y nuestros padres nos daban consejo y nosotros estábamos por dentro: ay, ya que se calle, ay, otra vez con lo mismo, ay, sí. Y ni siquiera poníamos atención a lo que decía. Y salíamos y lo primero que hacíamos era desobedecerlos. Así es con la palabra. Cuando tú lees y no pones atención esperando qué te va a enseñar Dios, qué quiere decirte, es como si no hubieras leído. Es como pedir de comer en un restaurante y como no te gusta la comida, te paras y la dejas ahí. De nada te sirvió haberla pedido, te vas con la misma hambre. Así es con Dios. Cuando no leemos su palabra, es ya desde el momento en que no estamos leyendo su palabra, ya desde ese momento estamos viviendo en pecado. Y si la leemos, pero nada más a la ligera, de carrera, la leo porque la tengo que leer, no sirve absolutamente de nada, pues del pueblo de Israel dice la Escritura: y de nada les sirvió escuchar la palabra porque no la escucharon con fe, es decir, con el deseo de obedecerla, con el deseo de saber que Dios iba a hacer con ellos. Así que, si lees la Biblia nada más a la ligera y Dios no te habla nunca a través de su palabra, estás en pecado. Y si no la lees, pues todavía es más grande pecado. Así que, yo no sé, hermano, que vayas a escuchar este audio. A lo mejor ya llevas tiempo batallando contra el pecado y no puedes dejarlo. Has orado y has derramado tu corazón con sinceridad y has esperado que Dios haga algo en tu vida. A lo mejor hasta has ayunado, has ido con hermanos para que oren por ti y las cosas no se han compuesto. A lo mejor tu hermano estás tambaleando en este momento y no sabes qué rumbo tomar. O a lo mejor eres un hermano que ya cayó, que volvió atrás y quiere regresar, pero no sabe cómo. Hoy, en este día, en que no lo esperabas, en que a lo mejor has buscado una solución y no la encontrabas, hoy, sin esperarlo, Dios te envía la respuesta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde caíste, hermano? De la lectura de la palabra. Ahí fue donde comenzó toda nuestra tragedia de los que hemos pecado. Cuando dejamos de leer. Oye, hermano, puedes tomar tu Biblia, sacúdele el polvo, híncate y de rodillas comienza a leer y dile: Dios, perdóname por haberme olvidado de ti. Perdóname por haber sido desobediente, Señor, y por eso vino mi pecado. Hoy vuelvo a ti, Señor. Vuelve tú a mí como lo prometiste.
Hoy yo te hablo, pero quiero que primero me hables tú. Hoy yo quiero que tú tomes el control de mi vida y la vuelvas a dirigir por medio de tu palabra. Quiero que me vuelvas a enseñar. Quiero que me vuelvas a mostrar el camino. Quiero que me metas nuevamente en la senda recta. Háblame, Dios. Háblame por tu palabra, Señor. Aquí estoy, la voy a leer. La voy a leer nuevamente, Señor. Y dame fuerzas para jamás volver a cometer el error que cometí. Para terminar, dice la palabra, que cuando Dios nos enseña algo, no es para que nos lo guardemos. Cuando Dios nos da una bendición, es para compartirla. Quizás tú digas, yo estoy firme en el Señor, voy caminando, me voy esforzando, pero ¿cuántos años llevas así, hermano? Hay gente que tiene ya 5, 6, 7 años sentados en una banca y todo indica que se van a aventar por lo menos otros 5, 7 años sentados en esa banca. Según ellos, gozándose en los servicios. Según ellos, hablándole a la gente. Según ellos, caminando con el Señor. Pero el apóstol Pablo dijo, ustedes deberían ya de ser maestros. ¿Cuántos años tú que crees que no has caído? ¿Tú que crees que estás firme? ¿Tú que crees que estás bien delante del Señor? ¿Cuántos años te vas a pasar todavía sentado en tu amada banca? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Sabes por qué vives así? Porque tú también no le has puesto atención a la palabra, que dice, obediencia quiero más que cualquier sacrificio. A lo mejor dejaste de trabajar por ir al templo y se te hace mucho. A lo mejor das mucha ofrenda. A lo mejor oras mucho, eres del equipo de oración, de ayuno. Y crees que eso es lo que Dios demanda de tu vida. Pero dice, obediencia quiero. Tú ya deberías de ser maestro. Así que, si tú no tienes un conocimiento amplio de las Escrituras, es porque también no has puesto atención a las Escrituras y estás viviendo en pecado. La palabra es para todos los que la vayan a escuchar, para los que ya cayeron y para los que no han caído, para que no vayan a cometer el error de dejar de leer las Escrituras. Pero si tú no has caído y Dios te ha prolongado su misericordia, toma esta advertencia y hácela saber a otros y a los que tú conozcas que ya cayeron. Dile, hermano, vuélvete a Dios, deja que Dios te vuelva a hablar. Vuelve a leer las Escrituras. Va a ser difícil al principio, va a ser difícil. Pero Dios es fiel y tendrá que hablarles y tendrá que darles esa palabra que necesitan para levantarse. Pero también depende mucho de lo que tú hagas por ellos. Dice la Escritura que sostengamos a los débiles. Si conoces a un hermano que está caído, no lo juzgues, ayúdalo a levantarse. Ayúdalo a caminar, ayúdalo a salir adelante, porque a lo mejor mañana tú vas a necesitar que alguien te ayude. Para eso es el cuerpo de Cristo, para que los miembros caminen en unión unos con otros. No voy a alargar más esto, la enseñanza es demasiado sencilla. Hermano, por favor, si caíste, si te alejaste del Señor, si estás viviendo en pecado, Dios te da ahora la solución para esa situación. Deja que te hable, vuelve a leer la palabra para que hable a tu vida y seas restaurado. Que Dios te bendiga a ti y a todos, y toda la gloria es para Dios, en nombre de Jesús.